Encontré una carta de despedida de mi padre, pero él está vivo. Todo empezó cuando mi madre me pidió ayuda para ordenar el viejo estudio de la casa familiar. Mi padre ya no lo usaba, pero el cuarto estaba lleno de recuerdos acumulados. Mientras revisaba documentos, libros y cartas viejas, noté un sobre desgastado y polvoriento en el fondo de un cajón cerrado con llave. En la parte superior, con una letra casi temblorosa, se leía: «A mi familia, en caso de mi ausencia». Abrí la carta y comencé a leer. En ella, mi padre se despedía de nosotros. Hablaba de cosas que jamás había mencionado. Una serie de errores, arrepentimientos y decisiones que le atormentaban desde su juventud. Contaba que alguna vez había vivido una vida secreta que, de ser descubierta, pondría en riesgo a todos. Explicaba que, en cualquier momento, podría verse obligado a desaparecer para siempre. Lo extraño era que mi padre siempre fue un hombre tranquilo, dedicado y que jamás faltó en nuestras vidas. Leer esa carta me dejó en shock. ¿Quién era ese hombre desconocido que parecía temer a su propio pasado? Al principio pensé que se trataba de un malentendido o incluso una broma. Pero conforme avanzaba en la carta, la seriedad y el miedo en sus palabras eran innegables. Esa noche no pude dormir. Había algo que me decía que necesitaba entender quién era en realidad mi padre. ¿Por qué nunca dejó rastros de esa vida secreta? ¿De qué estaba huyendo? Decidí investigar en silencio. Empecé buscando documentos y fotos antiguas. Una noche, entre los álbumes de fotos viejas, encontré una pequeña caja de metal cerrada con llave. Dentro de ella, descubrí varias fotos de mi padre. Pero no estaba solo. Lo acompañaban personas desconocidas, y en una de las fotos llevaba uniforme militar, algo que nunca nos había mencionado. Uno de los hombres en la foto era identificado como el Halcón, un apodo extraño. Empecé a investigar y descubrí que ese nombre estaba relacionado con una unidad de operaciones especiales de los años 80, que había estado involucrada en misiones clandestinas en el extranjero. Cada descubrimiento me alejaba de la imagen del hombre amoroso que conocí. La carta parecía ser una confesión de los secretos de su pasado, secretos que él intentó enterrar cuando comenzó una familia. Finalmente, después de días de investigaciones, me armé de valor para confrontarlo. Nos sentamos en la mesa y con voz temblorosa le enseñé la carta. Al principio, mi padre permaneció en silencio. Luego, con la mirada perdida, comenzó a hablar. Me confesó que, en su juventud, había trabajado para una agencia de inteligencia. Había sido entrenado para misiones encubiertas y durante una operación se vio obligado a tomar decisiones que lo dejaron con remordimientos profundos. Temía por su vida y cuando conoció a mi madre, decidió retirarse y empezar de nuevo. Sin embargo, su pasado siempre lo acechaba y había escrito esa carta como un plan de emergencia, en caso de que alguna vez tuviera que desaparecer. Pero la peor revelación vino después. Con voz entrecortada, me confesó que uno de sus viejos compañeros había reaparecido recientemente y que ahora temía por nuestra seguridad. Esa noche, supe que nuestra vida estaba llena de secretos y que mi padre seguía luchando por protegernos, aunque eso significara llevar el peso de su pasado solo.